Dicen que algunos hombres pueden ver más allá del tiempo, pero ¿qué pasaría si uno de ellos hubiera predicho con exactitud el destino del mundo moderno? En 1938, un artista argentino llamado Benjamín Solari Parravicini aseguró haber recibido visiones del futuro. Dibujos, símbolos, rostros, todos aparecían en su mente como si alguien, o algo, le susurrara desde otra dimensión. Imagina por un momento que estás solo, frente a un lienzo en blanco, y comienzas a dibujar cosas que aún no existen: aviones supersónicos, guerras invisibles, pantallas que muestran rostros desde el otro lado del planeta. Eso fue lo que él describió, décadas antes de que sucediera. ¿Coincidencia? ¿O prueba de que el tiempo puede romperse para algunos elegidos? Parravicini no era un científico ni un político. Era un pintor, un hombre común, pero con una mente que parecía conectada a algo fuera de lo humano. Sus dibujos proféticos, a los que llamó psicografías, comenzaron a inquietar incluso a los más escépticos. En ellos aparecían símbolos extraños, fechas y frases que, con el paso de los años, fueron cobrando un sentido aterradoramente preciso. Una de sus primeras visiones hablaba de la caída de la Torre de Babel moderna, y décadas más tarde, muchos la relacionaron con los atentados del 11 de septiembre. En otra, mostraba a un hombre pequeño, con un bigote delgado, encendiendo el mundo en llamas. Hitler. Todo eso, años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podía saberlo? En 1938, mientras el mundo se preparaba para el caos, Parravicini decía que no era él quien dibujaba. Aseguraba que una mano guiaba su mano, que las imágenes le eran dictadas por seres que él llamaba los mensajeros del cosmos. Algunos pensaban que estaba loco, otros que había abierto una puerta prohibida. Sus amigos más cercanos contaban que en ocasiones entraba en un estado de trance. Su mirada se perdía, sus manos temblaban y comenzaba a dibujar sin detenerse. Cuando despertaba, no recordaba nada. En la hoja quedaban rostros que parecían humanos, pero con una expresión que no pertenecía a esta tierra. Ojos que lo miraban desde el más allá. Cada dibujo llevaba una frase breve, casi como una advertencia. El hombre verá al hombre en el espacio. Luz artificial cubrirá al mundo. El oro se convertirá en fango. Frases que con el tiempo parecieron revelar los pilares del siglo XXI: satélites, Internet y el colapso moral del poder. Pero lo más inquietante no eran sus aciertos, sino quién decía hablarle. En varias ocasiones afirmó que las voces provenían de los seres de luz que habitaban debajo del mundo y más allá del sol. ¿Se refería a ángeles, a entidades espirituales o a algo más físico, más cercano a la idea de visitantes de otros mundos? En una de sus notas personales escribió: «Ellos vienen del centro de la Tierra, donde la humanidad antigua aún respira». Nadie supo qué quiso decir con eso, pero suena demasiado parecido a las teorías sobre civilizaciones subterráneas que recién décadas después comenzaron a circular. ¿Fue Parravicini un canal entre nuestro mundo y otro? A medida que sus visiones se acumulaban, el gobierno argentino comenzó a tomar nota. Algunos informes de la época, desclasificados años después, mostraban que varios de sus dibujos coincidían con eventos políticos y tecnológicos que aún estaban en desarrollo. Era como si él pudiera leer el guión del futuro antes de que se escribiera. Pero hay un detalle que pocos conocen. Parravicini afirmaba que en sus últimas visiones, los mensajes ya no eran solo sobre guerras o inventos, sino sobre un gran despertar de la humanidad. Una era en la que los hombres descubrirían la verdad oculta tras la historia oficial, y decía que ese tiempo llegaría después del año 2000. En sus psicografías finales hablaba de la caída de las máscaras y la revelación del misterio celestial sobre la tierra. Palabras que hoy, en medio del caos global, resuenan más vigentes que nunca. ¿Estaba describiendo lo que vivimos ahora? Algunos estudiosos aseguran que sus visiones son pura coincidencia. Otros creen que fue contactado por inteligencias no humanas.
Pero lo cierto es que cada trazo suyo parece una advertencia cifrada, un eco del futuro que aún no terminamos de comprender. Y cuando uno observa sus dibujos detenidamente, hay una sensación extraña, como si en cada línea, en cada sombra, hubiese un mensaje dirigido directamente a nosotros, a esta generación. Un mensaje que solo ahora empieza a descifrarse. Quizás el arte de Parravicini no era arte. Quizás era una forma de comunicación entre mundos, una advertencia que la humanidad aún no ha querido escuchar. Porque lo más inquietante no es lo que él vio, sino lo que aún falta por cumplirse. Después de 1938, las visiones de Parravicini se volvieron más oscuras. Ya no eran simples imágenes del futuro, eran advertencias. Él hablaba de una nueva forma de esclavitud disfrazada de progreso. Decía que los hombres llevarían cadenas invisibles hechas de ondas y pantallas, y que el control ya no sería físico, sino mental. ¿Acaso estaba describiendo el mundo digital que hoy nos rodea? Uno de sus dibujos más inquietantes mostraba a una figura humana con la cabeza envuelta en cables, mirando un rectángulo luminoso. Décadas antes de la invención del teléfono inteligente, Parravicini ya veía a la humanidad atrapada en una red invisible. Y lo más curioso es que en el borde del dibujo escribió: "El ojo verá y no entenderá". Una frase que parece hablarnos directamente a nosotros, pero su mensaje no se limitaba a la tecnología. En otra psicografía escribió: "Llegará el día en que el hombre creerá dominar la energía del sol, y el sol le castigará". Muchos investigadores asocian esto con la actual crisis climática, el uso desmedido de energía y la manipulación atmosférica que hoy algunos denuncian como geoingeniería. ¿Casualidad o profecía? En los años 40, mientras el mundo ardía en guerra, Parravicini decía recibir mensajes cada vez más insistentes. Afirmaba que las fuerzas que lo contactaban estaban preocupadas por el rumbo de la humanidad. Decían que los hombres se habían apartado del propósito original y que una gran purificación sería inevitable. En sus palabras, el mundo caerá en dolor, pero renacerá de su ceniza. Algunos interpretaron eso como una visión apocalíptica, pero él insistía en que no era el fin, sino un reinicio, una etapa donde el ser humano tendría que recordar quién es realmente. En 1942, dibujó un planeta envuelto en fuego y escribió: "El hombre dormirá, luego despertará, pero pocos verán la luz". Era, según él, una advertencia para esta era. En Buenos Aires, su fama comenzó a crecer. Intelectuales, militares e incluso religiosos se acercaban a su casa buscando respuestas. Querían entender cómo un artista podía anticipar guerras, descubrimientos y eventos mundiales. Parravicini respondía con serenidad: "Yo solo dibujo lo que ellos me muestran", pero cuando le preguntaban quiénes eran ellos, su expresión cambiaba y callaba. En sus últimos años comenzó a hablar con más claridad sobre esos seres. Decía que no eran ángeles ni demonios, sino hombres del cosmos, observadores antiguos que vigilan la evolución de nuestra especie. Aseguraba que vivían en ciudades de luz bajo la tierra y que algunos de ellos caminaban entre nosotros ocultos desde hace siglos. En una entrevista de 1967, Parravicini afirmó que el contacto entre esos seres y la humanidad se haría público cuando el hombre mire hacia el cielo y no tema lo desconocido. Curiosamente, en esa misma década, comenzó la era moderna de los avistamientos OVNI. Otra coincidencia que parece seguir un patrón que él ya conocía, pero no todos lo escucharon. Muchos lo llamaron charlatán, loco, incluso hereje. Y sin embargo, cada década parecía confirmar algo que él había dejado escrito mucho antes. En una psicografía fechada en 1939 escribió: "Vendrá un ojo que todo lo ve desde el cielo y sabrá de cada hombre su secreto". Hoy, eso suena demasiado parecido a los satélites y la vigilancia global. Parravicini afirmaba que el futuro no era fijo, que cada profecía podía cambiar si el ser humano despertaba su conciencia. Decía que la verdadera lucha no era entre países,
sino entre la luz y la oscuridad dentro de cada alma. El hombre debe elegir, escribió, entre el dominio del metal o el poder del espíritu. Sus últimos seguidores aseguran que antes de morir, dejó una carpeta sellada con dibujos que nunca fueron mostrados. Algunos creen que contenían visiones del siglo XXI, otras guerras, o incluso el llamado Gran Evento, un suceso que marcaría el final de una era y el inicio de otra. Nadie sabe dónde está esa carpeta, o si alguien ya la tiene. Lo más desconcertante es que muchas de sus psicografías parecían hablar del tiempo en que vivimos ahora. Hablan de pandemias, de gobiernos ocultos, de tecnología que reemplaza al alma humana. Y en una de las últimas escribió: «La bestia no tendrá rostro, pero será adorada». ¿Acaso hablaba de la inteligencia artificial? ¿De un sistema sin rostro que domina al mundo? Cada nueva interpretación parece revelar una capa más profunda de su mensaje. Y mientras más se estudian sus dibujos, más clara se vuelve la sensación de que Parravicini no fue solo un visionario, sino un mensajero, alguien que trató de advertirnos antes de que fuera demasiado tarde. Y si todo lo que predijo ya está ocurriendo, la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que vio después? ¿Qué futuro está aún por cumplirse? Quizás esa sea la parte de su legado que el mundo todavía no está listo para comprender. Con el paso de los años, las visiones de Parravicini comenzaron a adquirir un matiz más espiritual. Ya no hablaba solo del futuro material, sino del destino del alma humana. Decía que el mundo entraría en una época de confusión, donde la mentira se vestiría de verdad, y que el hombre, cegado por su propio orgullo, olvidaría quién lo creó. Lo llamaba el tiempo de las máscaras. En una de sus psicografías más conocidas escribió: «El hombre será sin Dios, el hombre será sin fe, el hombre será sin amor, y vendrá la oscuridad». Muchos lo interpretan como una referencia al vacío existencial y la pérdida de sentido que hoy viven las sociedades modernas. Pero él insistía en que no era el fin, era una prueba, un filtro. Durante los años 50 sus mensajes se volvieron más urgentes. Aseguraba que la Tierra estaba cambiando su vibración y que, en ese proceso, muchos no resistirían. Hablaba de una selección natural espiritual, en la que solo los que lograsen mantener su luz interior podrían entender lo que vendría después. ¿Era una metáfora o una advertencia literal? Algunos investigadores contemporáneos, como Fabio Serpa, estudiaron miles de sus dibujos y encontraron algo inquietante: símbolos astronómicos, alineaciones planetarias y referencias a un retorno de los antiguos. Según ellos, Parravicini predijo una conexión cósmica que transformaría al ser humano de manera definitiva, y aseguraba que sería antes del año 2030. Pero más allá de las fechas, lo más perturbador eran los detalles. En una psicografía de 1940, dibujó una figura femenina descendiendo del cielo con una esfera luminosa en las manos. A su lado escribió: «Ella traerá la nueva luz, y el hombre comprenderá al fin». Algunos creen que se refería a una entidad espiritual, otros a la llegada de seres que él llamaba los hermanos mayores. En otra visión escribió: «El hombre sabrá de otros hombres que vienen de otros mundos, y no temerá». Esas palabras, escritas décadas antes del auge del fenómeno ovni, hoy parecen una predicción exacta de lo que está ocurriendo. Una revelación gradual, una aceptación silenciosa de algo que antes era impensable. Sin embargo, Parravicini también advertía de una falsa revelación. Decía que, antes de la verdad vendrá la mentira brillante, y el hombre la adorará. Algunos lo asocian con la posibilidad de un engaño global, un evento preparado por las élites para controlar el despertar espiritual de la humanidad. Una profecía que parece encajar con muchas teorías actuales. Lo curioso es que en sus notas personales, Parravicini decía recibir no solo visiones, sino sonidos, melodías que lo guiaban a pintar. Describía esas experiencias como descargas de luz que a veces lo hacían llorar. Decía que cada dibujo era una orden que debía cumplir, sin entender del todo su significado.
como si su mente fuese un canal y su mano un instrumento. A finales de los años 60, comenzó a aislarse del mundo. Decía sentirse cansado, pero sobre todo, decepcionado. En una carta a un amigo escribió: "El mensaje fue dado, pero el hombre no escucha. Quiere ver pruebas, pero no mira adentro". Era su forma de decir que el futuro no se predice. Se siente, se crea con cada decisión humana. En los últimos años de su vida, volvió a tener una serie de visiones que lo marcaron profundamente. En una de ellas, vio una gran ciudad sumergida bajo el agua y otra en ruinas, devorada por el fuego. Muchos creen que se refería a catástrofes futuras, pero él aclaró que esas imágenes simbolizaban el colapso de un sistema, no necesariamente físico, sino moral. Poco antes de morir, escribió una frase que aún hoy resuena: "Vendrá la claridad, pero será dolorosa". Para algunos, esa claridad es la verdad que está emergiendo poco a poco. Para otros, es el derrumbe del mundo que conocemos. Sea cual sea el significado, la sensación es la misma. Algo se aproxima, algo que él vio venir hace casi un siglo, y mientras más se estudian sus dibujos, más evidente parece su conexión con una inteligencia superior. Cada trazo, cada símbolo, parece parte de un lenguaje que no pertenece a nuestra época. Un código que, tal vez, aún no sabemos leer. Parravicini decía que sus visiones provenían de un punto fuera del tiempo, que el pasado, el presente y el futuro eran solo distintos reflejos de una misma verdad, y que el hombre, cuando despierte, entenderá que el tiempo no existe, solo la conciencia. Tal vez ese era su verdadero mensaje, que no debemos temer al futuro porque ya está escrito dentro de nosotros, y que lo que él vio no era un destino inevitable, sino una advertencia para quien quiera escuchar, porque el futuro no se adivina, se recuerda. Con el tiempo, algunos de los seguidores de Parravicini comenzaron a notar un patrón en sus dibujos. Ciertos símbolos se repetían: espirales, ojos, soles que emergen desde el centro de la Tierra. Era como si todas sus visiones apuntaran hacia una misma dirección, hacia un mismo final, una conexión entre el cielo y lo profundo del planeta, una unión entre lo divino y lo subterráneo. Uno de esos dibujos mostraba un túnel que descendía hacia una esfera luminosa bajo la Tierra, acompañado de la frase: "Del vientre saldrá la verdad". Décadas después, muchos interpretaron esto como una referencia a los secretos ocultos bajo la Antártida o a las teorías sobre civilizaciones internas que sobreviven desde tiempos antiguos. ¿Podría ser que Parravicini conociera algo que el resto del mundo ignoraba? En sus escritos personales mencionaba a los guardianes, seres que él describía como hombres de luz con cuerpos transparentes que habitan el mundo interior. Decía que eran los verdaderos protectores de la humanidad y que cuando la superficie estuviera al borde del colapso, ellos emergerían para guiar al hombre hacia una nueva etapa. Una profecía que suena casi mítica, pero que encaja sorprendentemente bien con muchos relatos ancestrales. Algunos investigadores encontraron similitudes entre sus visiones y los mitos de Agartha o Shambhala, civilizaciones subterráneas descritas en textos orientales y ocultistas. Pero lo inquietante no es la coincidencia, sino que Parravicini hablaba de ello mucho antes de que esas ideas se volvieran populares en Occidente. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién le contaba esas historias? En una carta dirigida a un amigo en 1964, escribió: "Ellos me han mostrado el sol interno, la energía viva que mueve al planeta. Cuando el hombre lo descubra, cambiará la era". Algunos interpretan eso como una alusión a una fuente de energía no conocida, quizás el núcleo mismo de la Tierra, o algo mucho más simbólico, la luz interior de la conciencia humana. Pero junto a esas visiones de esperanza, también aparecían imágenes de advertencia. Una de sus psicografías más estremecedoras mostraba a una figura gigante, sin rostro, extendiendo su sombra sobre el mundo. A su lado escribió: "El poder sin alma dominará". Algunos piensan que hablaba de la inteligencia artificial,
otros de un sistema global que controla a los hombres sin mostrar su cara. En los años 70, poco antes de morir, Parravicini le confió a un conocido que el verdadero peligro no vendría del exterior, sino del interior. El enemigo está en la mente del hombre, dijo. Si no despierta, construirá su propia prisión. Aquellas palabras, simples pero proféticas, hoy parecen más reales que nunca. A medida que el mundo moderno se sumerge en la era digital, muchos vuelven a leer sus mensajes buscando respuestas. Y lo cierto es que cada una de sus frases parece hablarle directamente a nuestra generación. El hombre será número, el hombre será control, el hombre será sombra. Lo escribió en 1938, y hoy, en plena era de algoritmos, esa frase suena más como un diagnóstico que como una profecía. Lo que más asombra es la precisión simbólica de sus visiones. Dibujo tras dibujo, parecía describir no solo inventos futuros, sino transformaciones espirituales colectivas. Y aunque muchos intentan interpretarlo desde lo racional, hay algo en sus palabras que trasciende la lógica, como si su mensaje no fuera para entenderse, sino para recordarse. Algunos aseguran que Parravicini pertenecía a una antigua orden esotérica argentina, vinculada al ocultismo europeo. Otros, que fue contactado directamente por entidades no humanas. Pero quizás la verdad sea aún más profunda. Tal vez él simplemente logró conectar con esa frecuencia universal que todos olvidamos, ese punto donde el alma se comunica con el todo. Cuando observas sus dibujos con atención, hay algo en ellos que parece moverse, no físicamente, sino energéticamente, como si contuvieran una vibración que sigue viva, esperando a quien pueda decodificarla. Tal vez por eso sus obras continúan inquietando tanto tiempo después. No son simples predicciones, sino puertas. Puertas a un conocimiento perdido, a un lenguaje simbólico que conecta al hombre con su origen. Un idioma que mezcla arte, misticismo y profecía. Parravicini no intentaba convencer, intentaba recordar. Recordar a la humanidad lo que alguna vez supo y olvidó con el paso de los siglos. Y quizás por eso decía que su misión no era predecir, sino preparar. Preparar al hombre para un cambio tan profundo que ni la ciencia ni la religión podrían explicarlo. Un cambio de conciencia global, en el que el velo entre mundos finalmente caería. Y cuando eso ocurra, decía él, el hombre sabrá que nunca estuvo solo. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Y si todo lo que está pasando hoy, la confusión, el caos, la crisis de valores, es parte del proceso que él vio venir? ¿Y si estamos justo en el umbral de esa transformación que él tanto temía y esperaba al mismo tiempo? Muchos años después de su muerte, las psicografías de Benjamín Solari Parravicini siguen apareciendo como piezas de un rompecabezas que el mundo aún no ha terminado de armar. Cada dibujo parece una ventana hacia un tiempo que todavía no vivimos, pero que de algún modo ya nos pertenece. Sus trazos, sus frases, sus símbolos, siguen latiendo, como si el mensaje no hubiera terminado de entregarse. Y quizás esa sea la parte más inquietante de su legado, la sensación de que su voz sigue hablándonos desde el otro lado del tiempo, de que su obra no fue una profecía, sino una advertencia dirigida directamente a esta generación, la que debía decidir entre la conciencia y la oscuridad. Porque si observamos con honestidad, todo lo que Parravicini anticipó está frente a nosotros. Las guerras invisibles, la vigilancia global, la desconexión espiritual, la inteligencia sin alma, todo lo que describió con palabras simples, hoy se ha vuelto parte de nuestra rutina. Vivimos dentro de sus dibujos, pero no lo notamos. Él decía que el futuro no era una línea, sino un espejo, y que cada visión que tenía era solo un reflejo de lo que el hombre llevaba dentro. Si el alma se corrompe, el futuro se oscurece. Si el alma despierta, el destino cambia. Esa era su verdadera enseñanza. El poder del espíritu sobre la materia, del ser sobre el sistema. En una de sus últimas frases escribió: el hombre verá su reflejo y se asustará.
Luego, entenderá. Tal vez eso es lo que está ocurriendo ahora. Nos estamos viendo por primera vez sin máscaras, sin justificaciones. Y lo que vemos asusta, pero también libera, porque solo cuando se mira la sombra puede surgir la luz. Algunos dicen que Parravicini fue un profeta del fin, pero quienes han estudiado a fondo sus palabras saben que él hablaba del principio, del nacimiento de un nuevo ciclo, de un cambio de era que no se daría a través de la destrucción, sino del despertar. Un renacer interior inevitable e incontrolable. Y si lo pensamos bien, tal vez ese era el propósito de todas sus visiones, obligarnos a mirar más allá de la superficie. Porque mientras la humanidad se distrae con guerras, tecnología y poder, el verdadero movimiento está ocurriendo dentro. Silencioso, profundo, invisible. Quizás por eso decía que la batalla final no será entre países, sino dentro del hombre. Y tal vez esa batalla ya comenzó. Cada vez que elegimos entre la empatía o la indiferencia, entre la verdad o la comodidad, estamos decidiendo en qué línea del futuro queremos vivir. Hay quienes aseguran que parte de sus profecías aún no se han cumplido, que el gran despertar está cerca, que vendrá un evento que romperá las estructuras del mundo. Pero si entendemos su mensaje más allá del miedo, quizá descubramos que el despertar no vendrá de afuera, vendrá de nosotros, porque al final, el verdadero futuro que Parravicini vio no era tecnológico ni político, era espiritual. Un futuro donde el hombre recordaría que no es un cuerpo con alma, sino un alma que habita un cuerpo, y que cuando despierte, todo cambiará, no por milagro, sino por conciencia. Y es ahí donde su obra cobra sentido. No quería que lo creyéramos, quería que sintiéramos, que reconectáramos con esa parte invisible que nos une a todo lo que existe. Su mensaje no era sobre profecías, sino sobre propósito. Y el propósito es siempre el mismo: recordar quiénes somos. El arte de Parravicini fue un espejo del alma humana, una advertencia disfrazada de dibujo, un llamado a no olvidar que el futuro está escrito, sí, pero también puede ser reescrito, porque el lápiz del destino, decía él, siempre está en nuestras manos. Así que, si llegaste hasta aquí, tal vez no fue por casualidad. Tal vez tú también sientes que algo se está moviendo, que algo profundo está por revelarse, que todo lo que creíamos cierto está a punto de cambiar para siempre, y que, de alguna manera, Benjamín Solari Parravicini ya lo sabía. Gracias por acompañarme en esta travesía hacia lo desconocido. Si este mensaje te resonó, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran lo que quizás no quieren que sepamos. Y ahora dime tú, ¿crees que el futuro ya fue escrito? ¿O que todavía tenemos tiempo de cambiarlo?